Buenas, en sus hogares nuevamente cerrando la noche, que como de costumbre llega a ustedes a través de las señales de Carivisión, en compañía de don Giovanni Almonte y del doctor Luis Soto, quienes están como los presos en su casa, pero con privilegio, me dicen. Es Buenas así, noches, jóvenes. así mismo es, buenas noches, líder Junior, buenas noches, doctor Soto, buenas noches, como siempre, a la amable teleaudiencia. Aquí estamos, un día más, compartiendo con todos ustedes. Buenas noches a mis amigos y al pueblo dominicano que, como siempre, nos hace el favor de la atención. Así es, jóvenes. Boletín número 25, ¿eh? Que recoge la cantidad de personas, no solo fallecidas hasta el momento de la emisión del mismo en la República Dominicana, sino también la cantidad de personas que han sido recuperadas, la cantidad de casos que han sido confirmados, ¿eh? Y ya estamos ascendiendo a sumas realmente, a cantidades realmente preocupantes. Cuando Sobrepasamos ya los, hablamos de, dime Luis, sobrepasamos los 3.000 sí, contagiados. cuando hablamos de más de 3.000 casos, es altamente preocupante. Algo que no sé por qué fluctúa con tanta diferencia en la República Dominicana es el caso de las muertes. Un día amanecemos con 10, otro día con 20 o con 38 y al otro día con 4. Eso no sé si es normal en las estadísticas que se den estos cambios tan bruscos. Por suerte, este fue positivo. Solo 4 aproximadamente murieron en el boletín número 25. Un tema que hemos hablado y que no acabo de entender, Luis. El ministro dice que se han procesado en laboratorio alrededor de 10.075 pruebas. Así es. En 25 días. Yo no sé si eso incluye, y parece que no, porque se habla de laboratorio, se incluye la famosa prueba rápida, que no tiene que ir al laboratorio, que en fracción de minutos u hora te dan los resultados. No sé si incluyen esa. Tampoco sé por qué hay tanta gente con síntomas que se sigue quejando que en los centros de salud no le están haciendo las pruebas y se niegan a hacérselas. ¿Qué es lo que está pasando? No hay pruebas suficientes para hacer, por ejemplo, la rápida, que es un primer paso. No hay pruebas de laboratorio, la famosa PCR disponible. Sería bueno tener informaciones para uno estar tranquilo y poderle llevar tranquilidad a la gente en sus hogares, porque es muy angustiante cuando usted ve personas impotentes llorar porque tienen días con síntomas y nadie le hace caso. Una de las últimas fue la joven Isabel Collado, que la hemos tenido en el programa, periodista y cantautora, que se quejaba y presentaba la indicación el sábado pasado, sin que nadie acudiera a resolverle el problema de hacerle la prueba porque la gente está tamoizada. Veamos, esto realmente mata. Entonces, cada persona que se siente con síntomas es legítimo Y que sobre esté todo, reclamando que le y, atiendan. y sobre todo, Junior, es una responsabilidad de las autoridades, porque si esta persona está clamando para que le hagan una prueba, debe hacerse lo más rápido posible, porque de estar infectada, va a seguir propagando y contagiando a otra persona con la enfermedad. Y además, pues esto crea desesperación y angustia, como tú bien señalas, en el entorno, en el ambiente y entre los mismos familiares. Yo le puedo contar una anécdota de un camarógrafo de un canal, de una planta televisora amiga, que tenía los síntomas, señores, y duró en cuarentena, él mismo se puso en cuarentena por más de 15 días, 12 días, y incluso se contactaron con el Ministerio de Salud Pública, siendo el camarógrafo, el canal llamó al ministerio, hablaron con médicos y nadie pudo hacerle la prueba para diagnosticar si en realidad tenía el COVID-19.
Yo no sé si tú, Gracias a Dios no se contagió, pero tenía todos los síntomas. yo no sé si tú o Luis conocen cuál es el procedimiento, cuál es el protocolo para que a una persona le hagan la prueba o no. Pero evidentemente que carecemos y carece la ciudadanía de esas informaciones. Y un elemento más antes de que Luis entre, para que veamos cómo que nosotros andamos. Hace unos días hablábamos de la estrategia que llevó Corea del Sur para enfrentar el virus, que llegó a hacer 10.000 pruebas diarias. Nosotros en 25 días apenas alcanzamos 10.075, pero no sabemos si tenemos en existencia pruebas suficientes como para que la cantidad de muestras que se tomen al día puedan ser realmente representativas y tengamos una idea más aproximada del tamaño real de la pandemia en la República Dominicana. Los micrófonos son tuyos, Luis. Mira, señores, uno no quiere, y esto lo digo de corazón, criticar al ministro de Salud Pública ni a las autoridades que deben enfrentar este problema. ¿Por qué? Porque es delicado, es delicado. Por eso uno no quisiera que se malinterpretara las críticas con un interés político o con un interés de querer hacerle daño al gobierno. Pero la verdad está ante los ojos. Señores, se ha estado reclamando pruebas, pruebas y más pruebas. Esa ha sido una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Y eso lo han dicho todos los epidemiólogos, los médicos. Entonces uno no entiende cómo ya casi 30 días se han hecho 9,000 y tantas pruebas, unas 300 pruebas diarias, que al final no... Luis, el dato exacto, 10.075 pruebas. Pero que eso no refleja cuál es la realidad de lo que está pasando en República Dominicana. Entonces, hay una obligación de ofrecer información confiable para que la gente sepa quiénes son los que están diagnosticados con la COVID-19 y puedan tomar medidas de lugar para no contagiar. Entonces, de verdad que uno no entiende la lógica, pero es que, Junior, ahí escuché al ministro decir que el gobierno no ha comprado, el gobierno, la primera prueba. ¿Cómo es? Así mismo es. Eso está No, ahí. Luis. Eso No, está no, ahí. revisa. Que las Revisa pruebas, esa información. no, ahí está, lo vi. Que las pruebas que han venido de parte de, por supuesto, el candidato Luis Abinader, del candidato del PLD, del Banco BHD y del sector privado por el gobierno como tal. Yo no he visto. No ha comprado la primera prueba. Entonces, Pero ¿cuál? esa información la ofreció el ministro. Óyeme, Eso es así. a una pregunta que le hizo un periodista de cuántas pruebas había comprado el gobierno, su respuesta ha sido que han provenido de otras fuentes que no son propiamente el gobierno. Entonces, si eso es así, Pero señores, aquí falta alguien está policía. fallando, ¿eh? Alguien está Alguien está fallando. fallando. Pero imagínate que no sea así, Junior. Si es así y el gobierno solamente ha comprado 10,000 pruebas, también está fallando. No, Porque no hay, por porque eso no hay. preguntaba. Sí, Junior, adelante. No, por eso te preguntaba si tenemos también idea de cuánta prueba en existencia hay en el país. Cuántas, efectivamente, que es una información que debe ser de conocimiento público, cuántos kits de pruebas rápidas o de PCR compró el Estado Dominicano para ponerlo a disposición del sistema de salud en sentido general, público y privado. Porque en este caso, donde quiera que usted acuda, sea un centro gestionado por el Consejo Nacional de Salud, o sea, Sistema Nacional un de Salud, sí, centro, sistema. claro, o sea, un centro gestionado por las prestadoras de salud privada, tiene que haber en existencia pruebas suficientes, tanto de laboratorio como de la prueba rápida. Y para eso, quien tiene que hacer el mayor esfuerzo, lógicamente, es el Estado Dominicano. No sé si yo recuerdo mal, Luis, pero creo que se habló de que el Estado había girado un préstamo o una línea de crédito
para desastre con 300 el millones de banco dólares. de El 300 año millones, pasado. ¿verdad que sí? Sí, el año pasado. No, este año. También, porque todos los años pasa lo mismo. A propósito de esto, entonces, ¿qué ocurrió con eso? Se invirtió para las licitaciones que se estaban haciendo. ¿Qué se ha comprado con ello? Es importante saber. Mira, Porque hay problemas entonces, hay problemas muy serios. Yo creo que que escúchame, lo estamos tomando, parece, por las ramas. Porque si lo básico no existe, ¿cómo detenemos la pandemia? Si no hay cómo detectar vamos quién la tiene con muestras suficientes. Vamos en este caso con la información que está diciendo Luis y que se le atribuye al ministro de Salud Pública. Vamos a creer que no lo dijo. Sí, yo te entiendo, Luis. Tú lo escuchaste y tú eres un abogado y tú no vas a decir una cosa por otra. Pero vamos a pensar que no, que el ministro no dijo eso. Entonces, el grave error de las autoridades de salud pública no tener como organismo oficial, no tener a mano las herramientas básicas para detectar esta enfermedad. Y más aún, esto se incrementa, Junior y Luis y amigos televidentes, con la ausencia de mascarilla, con la ausencia de guantes, con la ausencia de alcohol en los centros médicos de la red sanitaria de la República Dominicana, y en un momento donde pues el país está tratando de hacer frente a la enfermedad, no lo está haciendo de frente, de cara, está manejando la enfermedad, pero pudiera esto empañarse, amigos televidentes, y verse como una debilidad del sistema sanitario y del gobierno del presidente Danilo Medina, cuando este fin de semana vimos cómo de forma alarmante crecieron la cantidad de personas muertas. Estamos hablando de 177, ¿verdad? Creo que es el último dato. Hubo 35 en un día, ¿verdad? Exacto. Y no se ofrecieron boletines viernes y sábado para ofrecer un boletín el domingo y hoy lunes, donde pues abarque la cifra del fin de semana. Y esto es penoso. Señores, no quisiera irnos a la pausa sin hablar del tema de la actitud de ciertos dominicanos ante la pandemia. Vemos como las personas han sido un poco irresponsables, saliendo a pasear a las calles del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, y vimos ayer imágenes, señores, que en el malecón de la República Dominicana, en Santo Domingo Este y en el Distrito Nacional, personas agrupadas. Hemos visto cómo las mismas autoridades han tenido que romper grupos de personas jugando dominó. Incluso vi imágenes de que la policía fue a varios balnearios y hizo salir las personas de los ríos. Señores, creo que las personas, algunas no están entendiendo o ya creen que esto terminó, y en un momento en que vemos que América Latina y toda Latinoamérica parecería que está en su punto más álgido de esta crisis, de esta pandemia, y los dominicanos ya a esta hora lo estamos cogiendo como de relajo, sin saber la magnitud del mismo. Fíjense cómo crecieron de forma rápida la cantidad de personas muertas por la enfermedad, y y no quiero ser ave de mal agüero, va a seguir aumentando, sí, con el desorden que veo. Yo creo que las autoridades tienen que ponerse mano dura, la policía tiene que ser mano dura con las personas que están desoyendo o desacatando las medidas que se han tomado. Hay que esforzarse al máximo para que las personas entiendan que por el bien de ellos mismos que se han tomado las medidas de toque de queda, cierre de establecimientos comerciales y limitar la cantidad de personas a espacios como bancos y tiendas. Eso tenemos todo que entenderlo. Sí, Bueno, es bueno, así. Yo creo que los videos, Luis, Giovanni, que pudimos ver de la cantidad de gente que estuvo concentrada en diferentes puntos del país, tiene que llamar a preocupación. Pero además tiene que haber una investigación por parte de las autoridades en relación dónde estaban las dotaciones policiales de esas comunidades, que son prima facie las encargadas eh, de garantizar el cumplimiento de las medidas que se han tomado. Y aunque se juntaron en horario que no está cubierto por el toque de queda,
pero sí vulneraron el principio de no socializar en grupo, más de 5 personas. Entonces, alguien tenía que acercarse a esos diversos puntos y llamar a la atención a esos ciudadanos Sin tener que que de manera arrestarlo, sin tener inconsciente, que arrestarlo, ni no sin tener que arrestarlos, simplemente sencillamente decirles, presentarse, tienen que marcharse de este lugar, no advertirles, pueden estar aquí. Exacto. advertirles las consecuencias y el riesgo que están corriendo ellos, asumiendo una actitud de irresponsabilidad mayúscula. Creo que faltó orientación y faltó presencia de la autoridad para hacer cumplir las normas vigentes. Señores, con el permiso de ustedes, vamos a ir a una primera pausa en el día de hoy, la noche de hoy. Luego de la pausa vamos a hablar con el buen amigo Yaxel Román, analista político internacional, conferencista internacional. Él nos va a pasar un balance de lo que está pasando en América Latina con el COVID-19 y lo que pudiera afectar al continente americano, pues esta pandemia. Vamos a la pausa con su permiso y volvemos en breve. Amigos televidentes, seguimos con su espacio Cerrando la Noche y en esta parte, como anunciamos, vamos a conversar con el buen amigo Yaxel Román, politólogo, conferencista internacional, sobre todo analista internacional. Con él vamos a hablar sobre lo que está pasando en América Latina y el Caribe con el COVID-19, cómo los diferentes gobiernos han estado enfrentando pues esta pandemia y cuál será el futuro de América Latina. Según escuché, se habla de que la semana en la que iniciamos sería la semana crucial más impactante para América Latina. Así que nos gustaría saber de voz de Yaxel Román, cómo andan los pronósticos. Yaxel, buenas noches, bienvenido. Sí, muy buenas noches y saludando especialmente a esa audiencia, cerrando la noche en un momento como este, tan dramático y traumático para toda la región, para todo el mundo, y República Dominicana no es excepción, pero desde luego hay una pregunta subyacente que es cómo están tratando esto los gobiernos que de alguna manera u otra pudieran compararse un poquito más con los nuestros, porque obviamente el caso de Europa es muy distinto, tomando en cuenta que son países ricos, son países con una institucionalidad mucho más sólida que la nuestra. Entonces hay distintos ejemplos, porque está el caso de México, que al inicio estaba tratando como que esto era una situación completamente ficticia, el presidente estaba llamando a la gente a que siguiera saliendo, a que siguieran visitando los restaurantes, a que siguieran yendo al cine, estaba ignorándolo por total. Está también el caso del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que desde el inicio mismo de lo que ha sido el escándalo, comenzó a tomar medidas. Era el único que lo estaba haciendo durante mucho tiempo, pero ahora mismo la palabra clave es efectividad. ¿Cuál ha sido la efectividad de cada uno? Veamos, por ejemplo, algunos números que son debatibles dependiendo de cómo uno los toma en cuenta. Porque sucede que Chile es el país de Hispanoamérica que tiene la mayor cantidad de diagnosticados. Eso suena fatal inicialmente, pero resulta también que Chile, a pesar de tener la mayor cantidad de diagnosticados, es también el país que tiene la menor cantidad, o mejor dicho, el menor porcentaje de letalidad, es decir, 0.8%. Chile, que es un país que está haciendo ahora mismo una cantidad de pruebas que llegan a 5,000 por cada millón de personas. Sigue a Chile, por ejemplo, el caso de Panamá, que está haciendo alrededor de 3,000 pruebas por cada millón de personas. Está el caso de Uruguay, que está haciendo también alrededor de 3,000 pruebas por cada millón de personas. Costa Rica, un tanto más moderado, pero igual muy sobresaliente en América Latina, más de 1,000 pruebas por cada millón de personas. República Dominicana ahora mismo está llegando a 800 pruebas por cada millón de personas. Si nos comparamos con México, eso es muchísimo mejor, porque México apenas 200 pruebas por cada millón de personas. Entonces, eso es algo muy importante tomar en cuenta. Suelen ser mucho más certeros, suelen ser mucho más cercanos a una realidad cuando se incrementa la cantidad de pruebas. Está también el caso de Brasil, que por ejemplo es engañoso en un punto de vista, y es que Brasil tiene 200 millones de personas, es el país más grande de América Latina, así que lo que sea que se mida per cápita en Brasil siempre va a ser bajito. Entonces uno puede decir que Brasil tiene una cantidad modesta de contagios y de diagnósticos, y al mismo tiempo también de letalidad, pero es el mayor número bruto.
y cuando tú tienes más de 10.000 personas diagnosticadas, aunque eso sea bajo per cápita, es importante tomarlo en cuenta. Y está también el caso que ha llevado a mucho debate internacional, que es el de Nicaragua, donde el comandante Daniel Ortega, que llegó por primera vez al poder en 1979, saliendo entre el 1990 y el 2007, ha estado desaparecido durante más de 30 días. El presidente Ortega, la última vez que se vio fue en una reunión virtual donde también participó el presidente Danilo Medina y varios otros mandatarios de Centroamérica y el Caribe el día 12 de abril, el día 12 de marzo pasado. Eso ha llevado a serias discusiones sobre si ha sido incluso el presidente de Nicaragua, un país que no ha hecho absolutamente nada y sigue también llamando todavía al día de hoy a manifestaciones cuantiosas. El gobierno, que ahora mismo parece estar dirigido por su esposa, que es la vicepresidenta Rosario Murillo, en un ejemplo de cinismo político, sigue diciendo que esto se va a combatir con amor y contrario a lo que son las recetas del imperialismo. Entonces, así más o menos lo estamos viendo en América Latina. Tenemos que concluir que República Dominicana no está haciendo lo peor, porque ahí tenemos casos como los de Nicaragua, como lo es México, como lo son unos cuantos otros, pero definitivamente no estamos siendo lo mejor y deberíamos vernos un poco más en el ejemplo de Panamá, de Chile y de Uruguay y quizás incluso de Costa Rica, que están haciendo más pruebas, están teniendo mayor control y la receta hasta ahora más aceptable para muchos países como los nuestros es maximizar las pruebas, al mismo tiempo poder aislar a quienes estén dando positivo y que estén en cuadros riesgosos y también al mismo tiempo optimizar lo que es el tratamiento que se le da a estas personas. Vuelvo y resalto, no estamos en el peor de los casos, pero tenemos que hacer muchísimo más todavía. Un último dato que quería dar es del reporte de movilidad de Google para América Latina. Google, como saben, tiene lo que son distintas formas de medir la cantidad de gente que hay en la calle, entre otras cosas, y hemos visto que República Dominicana ha disminuido la movilidad en un 60%. Eso tenemos que celebrarlo, pero resulta que todavía queda mucho por hacer, porque en casos como Bolivia, el 93% ha disminuido la movilidad en estos días. Así que todavía hay mucha gente en la calle en comparación con lo que debería estar siendo la realidad. Así que hay que hacer un mayor sacrificio para poder contribuir con aplanar la curva. Esto no es solamente con la gente que anda en la calle, eso en la casa, eso es parte del sacrificio, pero también hay que al mismo tiempo exigir que se optimicen, se maximicen y que se multipliquen las pruebas. Jaxer, antes de conectar contigo justamente la primera parte del programa, también hablábamos del tema de la masificación de las pruebas. Y yo no sé qué niveles de informaciones maneja con relación a República Dominicana. Parece que es un consenso y forma parte del protocolo internacional que la mejor o una de las formas más efectivas de combatir la pandemia es identificar quién la tiene. Y a partir de ahí, con las muestras, ya sea las pruebas rápidas o las pruebas más lentas, la PCR, que se hacen en los laboratorios, tener, digamos, una panorámica real de por dónde anda el impacto de la pandemia en cada país. República Dominicana, ¿por qué no se acaban de masificar las pruebas? ¿Falta de recursos? ¿Falta de gestión? ¿O qué? ¿Qué está ocurriendo en el país? ¿Tenemos pruebas suficientes? Hay un problema mixto y lo primero es la capacidad de hacer las pruebas. Porque ¿qué sucede? Según los números disponibles hasta este momento, que pueden cambiar en cualquier eventualidad, República Dominicana tiene capacidad para hacer 600 pruebas diarias. 600. Eso quiere decir que aunque uno maximice las compras, lo que tiene que también es acompañar esto con una multiplicación de lo que sería la capacidad de hacerlas. El laboratorio de referencia es el que tiene la mayor capacidad, con 200. En comparación, Amadita puede hacer alrededor de 40 pruebas y el Ministerio de Salud Pública puede hacer 50. Y ahí es donde se concentra la mayor cantidad de pruebas. Me estás hablando de la PCR. Ahora, las pruebas rápidas que puede entrenarse un personal para eso, ¿tenemos suficiente capacidad para hacerlo? Porque en principio se supone que esa masificación parte justamente
de esa primera prueba, que es la que te va a dar los indicios más rápido de qué cantidad de personas tienen el virus. Claro, y hasta es que hay que apuntar tomando en cuenta que una cosa son las pruebas que se están haciendo hasta ahora y otra cosa es poder aprovechar las pruebas rápidas que sean lo más eficiente posible, porque ustedes, me imagino, igual la audiencia, vieron recientemente cómo un país de la magnitud de España fue víctima de una estafa por una empresa china que les vendió 58,000 pruebas rápidas, de las cuales solamente había 30% de confiabilidad en lo que eran los resultados. Y hay una frase que me imagino que Junior tiene que haber escuchado frecuentemente que dice que si el 99% llora, el 1% vende pañuelos. Y es que lamentablemente siempre hay quienes quieren sacar beneficio con el sufrimiento. Así que hay que tener mucho cuidado en esta situación y ser lo más observador y vigilante posible para no caer en este tipo de situaciones. Porque estamos hablando de un país desarrollado, España, que cayó en ese engaño. Incluso, por ejemplo, Holanda, ya no fue en el caso de las pruebas, pero cayó en un engaño de 1 millón de mascarillas que le vendieron en una empresa colombiana y que resultó que la mayoría no servían para absolutamente nada. Ahora, sí quería resaltar algo como muy positivo, es que República Dominicana tiene la membresía en el Sistema de Integración Centroamericana, SICA, donde vimos que hubo un acuerdo para distribución de 26,000 pruebas por cada estado miembro que venían desde Corea, y esas pruebas fueron entregadas la semana pasada. Así que en medio de mucha oscuridad, ahí tenemos un rayo de luz, y es que la integración ayuda bastante, lo que es la cooperación internacional. Muy paradójicamente, en un momento que tantos países hemos tenido que cerrarnos, también nos hemos visto obligados a colaborar mucho más. Es unión en el cierre, así que es algo poético, si se quiere, pero que hasta ahora el Sistema de Integración Centroamericana, hay que reconocerlo, y a su secretario general, Vinicio Cerezo, porque han tenido un rol muy activo y ha servido mucho en esta situación por el hecho de que, obviamente, cuando estás tratando con 7 estados, no es lo mismo que cuando estás tratando con 34, como sería la Organización de Estados Americanos. Es mucho más difícil cumplir con las expectativas de tantos países, pero lo cierto es que la integración va a ayudar muchísimo, porque también no es lo mismo cuando un solo país hace una orden que cuando un bloque regional o subregional presenta una orden de pruebas, entre muchas otras cosas. Axel, mira, qué bueno que Junior haya hecho la diferencia entre las pruebas PCR a las que tú señalabas y las pruebas rápidas, porque en relación a estas últimas pruebas, que no son tan precisas como las otras, pero han resultado ser efectivas. Leí el día de hoy un artículo del doctor Leonel Fernández que aparece en el Listín Diario, no sé si lo leíste. Claro. Él critica agriamente a las autoridades de salud, diciendo que están actuando de manera improvisada y sin una visión clara sobre el tema de las pruebas. Y pone como ejemplo, por ejemplo, a Corea. Él dice que en Corea del Sur se realizaron 20,000 pruebas diarias, que en Alemania esa masificación condujo a que la tasa de mortalidad sea menos de un 1%. Y el ejemplo que tú señalas, Chile, está haciendo 3,000 pruebas diarias. 3,000 pruebas diarias y Chile tiene 19 millones de personas. Nosotros tenemos 10, 11. ¿Qué quiere decir? Que en 30 días que tiene este proceso, el gobierno solamente ha hecho PCR, me refiero, porque no sé si están incluidas las pruebas rápidas, 10,000 pruebas. Parece que no, Luis, porque habla de pruebas procesadas en laboratorio, 10,075. Pero la pregunta a Jaxel es cómo él evalúa estas políticas que maneja el Ministerio de Salud Pública en cuanto a la aplicación de este tipo de pruebas. Sí, como bien mencionas, el caso de Corea del Sur ha sido uno de los más aplaudidos, porque tanto Corea del Sur como Taiwán, teniendo una cercanía geográfica con China, uno pudo evitar la catástrofe, porque resulta que Taiwán al día de hoy tiene alrededor de 400 diagnosticados de coronavirus y solamente 4 muertes en comparación con otros países que han sido mucho más golpeados. En el caso de Corea del Sur, no pudo evitar un contagio masivo, pero sí ha podido controlarlo, que es lo importante. Y eso ha sido con la clave de masificar las pruebas lo más posible. Entonces, al mismo tiempo que yo decía que hay países que lo están haciendo mucho peor que República Dominicana, hay países que son más comparables con nosotros que lo están haciendo
mucho mejor, porque obviamente me dirán en la audiencia, Yatzel, compararnos con Corea del Sur es quizá abusivo, un país desarrollado, un país muy rico, un país muy tecnológico, pero Panamá tiene una economía muy similar a la nuestra, tiene una cultura muy similar a la nuestra, tiene orígenes muy similares a los nuestros y mira cómo ha sido hasta ahora uno de los países sobresalientes en la cantidad de pruebas. Así que efectivamente, al mismo tiempo que se reconoce que no hemos sido quizá un fracaso total, todavía queda mucho por hacer y no hay tanto tiempo para aprender. Esto no es como otras situaciones en las que, bueno, si esto no funcionó durante 3 o 4 meses, vamos a ver al quinto qué hacemos. No, o sea, porque un fracaso significa gente muerta. Y yo no quisiera ser tan fatalista, pero es que es una situación fatal. Y cuando estamos hablando así, tenemos que ser al mismo tiempo lo más críticos posible, porque eso ayuda a ampliar lo que es el marco de la discusión. Así que tenemos que ser lo más exigentes posible, tenemos que ser al mismo tiempo lo más propositivos posible, buscar las alternativas para avanzar en esto. Yo creo que el tema internacional es vital para ello, porque sí tenemos que reconocer que es muy difícil conseguir la mayor cantidad de pruebas eficientes posibles. Uno puede a veces ver quizá el costo de las pruebas y pensar, bueno, entonces uno tiene presupuesto para comprar esta cantidad de pruebas, pero resulta que como está el mundo entero en demanda de ellos, entonces no es tan fácil presentar una orden para ello. Pero lo cierto es que, como mencionaba anteriormente, aún si lográramos conseguir una gran cantidad de pruebas, lo cierto es que ahora mismo el ritmo de las que sí se están haciendo es muy lento, así que hay que hacer una mezcla de lo que serían las pruebas rápidas y las pruebas quizá un poquito más efectivas, porque con 800 pruebas por cada millón de personas no vamos a poder hacer un diagnóstico claro de lo que le pasa a la República Dominicana. Y yo sé que hay muchos que podrán pensar, pero es que es insólito pensar que se va a hacer una prueba para las más de 10 millones de personas que hay en República Dominicana. No, no estamos hablando de 10 millones de pruebas, pero estamos hablando de una cantidad suficiente de pruebas para uno poder tomar las medidas más efectivas posible. Y es que ahora mismo eso es lo que no estamos teniendo, porque no tenemos una idea clara. Por eso hay que marcar la diferencia entre personas diagnosticadas y personas contagiadas. Hay quienes dicen, bueno, no tenemos tantos contagios. No, no tenemos tantos diagnosticados porque es difícil llevar eso a cabo ahora mismo. Bueno, Jackson, quisiera que nos ayudara, por lo menos en mi caso, tú que manejas bien las estadísticas y haces estos análisis comparativos. Yo observo que en el caso dominicano, por ejemplo, el boletín de ayer, un aumento de 38 muertos. El boletín de hoy, creo que 4 o 6 personas fallecidas. Y cuando tú dices, pero ¿qué ocurre? ¿Cómo puede cambiar tanto de un día para otro? Por suerte, decía yo, en el de hoy, hubo una disminución magnífica de mortalidad en la República Dominicana. Pero esos saltos, no sé, ¿cómo manejarlo? Sí, y eso es importante que lo menciones, porque no verlo de una manera integral puede permitir una u otra cosa. Puede permitir ser más fatalista de la cuenta, pero puede permitir Claro. ser también más optimista de la cuenta, y eso es igual de dañino. Y hay que verlo en patrones. No se puede ver porque un día cayó el número, ya pensar, bueno, lo superamos. En esta situación no podemos ser muy optimistas, y me duele mucho decirlo porque ustedes conocen que yo soy una persona que trato de ver siempre el lado bueno de las cosas, pero que un día disminuya radicalmente no sirve mucho a nivel estadístico. Hay que ver lo que sería... La constante. Sí, una constante, o sea, porque si, digamos, pasamos 3 semanas y que se mantiene en una constante, ya eso sí es estadísticamente significante, pero un día no es significante porque estamos hablando de vidas, no estamos hablando de otra cosa, y es que el hecho de que en un día no falleciera un número similar de personas, no quiere decir que en otro día no va a pasar. Ahora sí tenemos que ver lo que es el comportamiento general, y incluso los números han ido cambiando a nivel global, porque hace 3 semanas, ¿qué era lo que más se escuchaba en buena parte del mundo? Se decía que era 2% de letalidad. Eso era lo que se repetía, y la gente estaba tranquila diciendo, bueno, tengo un 98% de probabilidad de sobrevivir ante esto. Pero ¿qué sucede? Que ahora el porcentaje global de letalidad es 6%.
Entonces, las cosas van cambiando. Hace 3 semanas era correcto eso del 2%, pero ahora mismo 6%. República Dominicana está por debajo de esa media global, pero está por encima de lo que es la media latinoamericana. Volviendo a recordar que eso es un tanto engañoso porque no todos los países hacen las pruebas de manera estandarizada. Por ejemplo, El Salvador no sirve de nada para compararse porque allá han sido muy buenos comunicando, pero la implementación no ha sido la mejor. Ellos no han sido los más transparentes con la información que comparten. Lo mismo que México, lo mismo que Nicaragua. Así que lo cierto es que República Dominicana tiene una natalidad que es alta dentro de lo que son los países que están compartiendo informaciones. No sé si es momento, señores, de irnos a una pausa. Vamos a aprovechar para luego de la pausa, pues venir a hablar un poquito del tema político, cómo anda Estados Unidos, la República Dominicana, en este caso, cómo ve el pueblo la posposición de las elecciones o nueva fecha para la celebración de la misma. Se habla ya de una resolución de la Junta Central Electoral donde pues vamos a tener elecciones el 5 de julio y el 26 de julio, ¿verdad? Si así me corrigen, serán las 2 fechas seleccionadas. Así que vamos a discutir con Jackson Román después de la pausa sobre estos importantes temas. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Señores, continuamos con esta interesante entrevista con el amigo Jackson Román. Ya hicimos una panorámica de lo que está pasando con el COVID-19 a nivel de América Latina. Yo creo que sería interesante pues hablar de lo que está pasando en República Dominicana en el plano político. Algunos expertos, comunicadores dicen que no es tiempo de hablar de política, pero la verdad es que tenemos unas elecciones ahí marcadas, un calendario, y la Junta Central Electoral en el día de hoy pues acordó mediante una resolución pues fijar nueva fecha para las elecciones, 5 de julio y 26 de julio para una posible segunda vuelta. Desde ya había una intención de los partidos políticos de que no había condiciones para celebrar las elecciones el 17 de mayo. Había un consenso, pues la Junta me parece que le había sugerido a los partidos o le había solicitado a los partidos algún tipo de fecha. Ya la Junta tomó una decisión, entonces me gustaría saber con ya aceptamos a tiempo para que se celebre, no hay objeción de los partidos políticos, el camino está allanado para que Dios mediante el 5 de julio pues ya vayamos a las urnas a elegir nuestras próximas autoridades, vicepresidente de la República, presidente de la República, senadores y diputados. Tú lo dijiste ahora con la clave principal, si Dios quiere, Dios mediante, porque lo cierto es que ahora mismo estamos hablando en cuanto a lo que deseamos, pero estamos ante una situación sin precedentes. Incluso esa frase, sin precedentes, se queda corta ante lo que estamos viendo, una situación que ha paralizado al mundo y obviamente deseamos que la situación mejore lo más posible, que eso permita que en cuestión de 3 meses tengamos ya un proceso que sea lo más seguro, confiable y participativo posible, pero también hay que tomar en cuenta que pudiera no hacerse. Yo hacía el pequeño recuento de que en República Dominicana se han pospuesto muchas elecciones en el pasado, en 1878, por lo que fue el asesinato del candidato Meme Cáceres del Partido Rojo, 1923, que era en plena ocupación americana, 1962, que originalmente iban a ser en agosto, pero después terminaron siendo en diciembre, y 1965, que iba a haber elecciones en septiembre, pero hubo guerra civil en abril, pero nunca había sido por una situación como una pandemia. Así que ahora mismo cualquier cosa que estemos hablando puede cambiar radicalmente el día de mañana, puede cambiar radicalmente en algunas semanas o en unos meses. Los partidos habían respondido al requerimiento de la Junta, 22 de ellos, estando todos de acuerdo con que no debían hacerse elecciones en mayo. Así que eso fue un paso de avance. Otros partidos habían propuesto fechas que eran todas en julio y algunos estaban esperando el día de mañana para dar una respuesta, pero todos parecían estar de acuerdo con que julio era el mes propicio para ellos. Son 45 elecciones que se han pospuesto o suspendido en el mundo. República Dominicana es precisamente ese país número 45
y en una situación tan difícil como esta, era que se habían pospuesto elecciones en febrero y que ahora mismo se ve una elección presidencial, porque casi todos los otros han pospuesto elecciones locales. Solamente Bolivia hasta ahora había pospuesto elección presidencial, así que obviamente es algo muy traumático, es algo muy doloroso, pero lo que tenemos que esperar es que se haga el proceso el 5 de julio, porque de lo contrario eso nos lleva a dos situaciones difíciles. Una de ellas es que habría una discusión constitucional sobre qué hacer en caso de que no tengamos elecciones en julio y que se sobrepase la fecha del 16 de agosto. Esa es una discusión muy dura, muy dolorosa. Y está también otra cosa que ya no es política, y es que si en julio no se ha aplanado suficientemente la curva, entonces eso quiere decir que vamos a estar ante una depresión económica, una depresión sanitaria mucho peor de lo que nadie pudo haberse imaginado, así que será lo peor posible. Tenemos que desear que no sea así y que el mes de abril y los días iniciales de mayo sirvan para que República Dominicana y buena parte del mundo logre por lo menos controlar un poco esta situación. Francia recientemente amplió sus medidas hasta la primera semana de mayo. Francia, que también había pospuesto elecciones que iban a ser originalmente el día 22 de marzo. Bolivia también pospuso su elección presidencial. Ellos que están viviendo una situación muy dura porque habían sido acusaciones de fraude en octubre, la salida del presidente, instalación de un gobierno interino, esa presidenta interina lanzándose a la presidencia y entonces ahora una pandemia. Así que mal de muchos, consuelo de tontos. Pero lo cierto es que todos tenemos ahora mismo el mal similar, que es la situación más tensa que ha vivido la Tierra desde la Segunda Guerra Mundial. Yaxel, yo quiero, antes de terminar, hacerle una pregunta a Yaxel, ver su opinión sobre este punto. En la resolución que emitió la Junta Central Electoral, la resolución 42, una de las causas que motivó la fuerza mayor para la suspensión de las elecciones es el voto de los dominicanos en el exterior, en el extranjero, unos 600,000 dominicanos. Y la Junta señalaba que en nuestro sistema no existe el voto por internet, el voto anticipado o el voto por correo. ¿Tú ves en este proceso electoral eso como una modalidad, una posibilidad para el voto en el extranjero, modificando la ley? ¿Cuál es tu opinión? Tú diste en la clave. Eso tendría que ser modificando la ley, porque todos estos países que tienen modalidades de voto anticipado, voto a distancia, son países que lo incluyen en su legislación electoral. República Dominicana no lo tiene. De hecho, lo más cercano a voto a distancia que hemos visto fue como en el 16 de mayo del año 2000, el doctor Balaguer le llevaron la urna afuera en el carro y el voto de esa distancia. Pero lo cierto es que eso es algo que va a haber que tomar en cuenta, y muchos países que tampoco tienen modalidad de voto a distancia lo están debatiendo, porque habría que ver cómo serán elecciones seguras ante una pandemia. Así que esa es una discusión que definitivamente tendremos que tener. Pero algo a tomar en cuenta, la resolución también habla de que las elecciones a lo que sería esa diáspora dominicana no tienen fecha todavía. El 5 de julio será para quienes estamos en el territorio dominicano, y eso puede impactar de distintas maneras, porque si bien el padrón es bastante cuantioso de dominicanos en el exterior, no suelen votar tantísimo. Donde más votan es en la circunscripción número 1 de Estados Unidos, que está concentrada en Nueva York, y que es una demarcación muy opositora. Ahí es donde incluso el candidato opositor Luis Abinader en el año 2016 resultó victorioso, y todo indicaría que ahora mismo tendría una votación incluso mucho más amplia en Nueva York, pero ahora mismo no tenemos fecha de elecciones para esa diáspora. Jackson, pero las elecciones se celebran en un solo día. Eso por default incluye la diáspora, porque no hay dos, no hay un fraccionamiento. Posiblemente la ley permite las elecciones complementarias, eso sí suele hacerse, o sea, se pueden llevar a cabo en otro día. Ahora bien, una situación traumática. La cultura nuestra, vamos a partir no solo de la ley, sino de la cultura nuestra. Es una jornada electoral. Entonces, en principio, pues, puedo estar equivocado,
está incluida. Lo que pudiera modificar esto es si la situación en esos países no mejora, como igual planteaste. Si República Dominicana no mejora, a lo mejor tampoco hay elecciones el 5 de julio. Claro, pero como bien resalto, en la legislación electoral se permiten las elecciones complementarias extraordinarias llevadas a cabo más adelante, algo que no es inédito en República Dominicana, porque hemos visto en procesos anteriores que algunos centros votan más adelante. Ahora bien, algo difícil pudiera ser, que yo no creo, porque pareciera que la elección se va a definir por un margen importante, pero pudiera pasar que el voto en el exterior sea superior al margen que le dé la victoria a algún candidato o que sirva para entonces cambiar quién gana en primera vuelta o no. Así que eso es algo difícil, pero vuelvo y resalto, no estamos en la mejor situación posible, estamos en la peor situación posible que solamente puede ser superada si esto sigue empeorando, porque todavía no hemos tocado fondo del mundo. Yo estoy de acuerdo contigo, Jackson. Esa cantidad de votantes de la diáspora es significativa y eso pudiera entonces cambiar un poquito el padrón electoral y el cuadro electoral, porque tú bien señalas, en el año 2016, las elecciones, la oposición tuvo una buena pegada, tuvo la mayor cantidad de votación y eso pudiera ir en desmedro de la oposición, en dado caso de no tener esos votos para las elecciones presidenciales. Y esos votos no se van a congelar. Si se celebran las elecciones, pues no se van a sumar después, porque acuérdate que todo se está haciendo en base a que se juramenten las nuevas autoridades más tardar 16 de febrero, que es la fecha que tenemos constitucional de agosto, constitucionalmente hablando. Sí, como dato, Luis Abinader logró 50,000 votos en la circunscripción número 1 de Estados Unidos en el año 2016, una situación muy difícil. Ahora que Luis Abinader es el candidato puntero, imagínense la cantidad de votos que pudiera sacar en Nueva York. Y eso no es un número despreciable, es un número que dependiendo de la cantidad de votantes puede ser un 1.5% y que pudiera cambiar, por ejemplo, un tema de primera vuelta, un tema de segunda vuelta. Yo no creo que cambie el resultado, pero pudiera definir otras cosas. Así que no es la mejor situación posible. O sea, estamos ahora mismo hablando de todo lo peor que hay hoy, que fácilmente pudiera ser todo peor mañana. Y yo sé que esa es la peor manera de uno hablar a las 11 de la noche, cerrando la noche, pero señores, lo que tenemos por delante es grande. Señores, no sé si no hay otra pregunta. Yo creo que nos resta agradecer a Jackson haber aceptado nuestra invitación y compartir nueva vez con este público selecto de Cerrando la Noche. Muchísimas gracias. Ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa, Luis Soto y un servidor, Giovanni Almonte, le damos las buenas noches y gracias a Jackson por haber estado interactuando con nosotros aquí en Cerrando la Noche. A ustedes será hasta mañana. Muy buenas noches.